empezamos entonces a pensar en aislar nuestros dispositivos críticos. Y hay que reconocer que, digamos, la sofisticación de estos ataques excede el nivel de conocimiento que puedan tener los usuarios al día de hoy. Pero evidentemente hay casos documentados en donde centrales nucleares, temas de plantas de energía, los mismos vehículos, como tú mencionas, eventualmente pueden ser sujeto de ataques. Bienvenidos, vamos a Ciudad de Panamá. Ya está don Jairo Parra, que es un experto en ciberseguridad de la empresa Akamai. Don Jairo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes a todos. Un placer poder acompañarlos. Gracias por este espacio. Entremos de una vez en materia. La primera pregunta es clave. Los aparatos que están vinculados a la red, algunos industriales, otros de familia, cada vez son objeto más de ciberataques por parte de los hackers, por parte de los delincuentes cibernéticos. ¿Ustedes qué han detectado al respecto? Pues mira, indudablemente digamos que hablando específicamente de los dispositivos tipo IoT que digamos utilizamos hoy en día en diferentes ámbitos, pero en este caso en particular hablamos cuando se utilizan en el ámbito industrial, en compañías de oil and gas, en compañías energéticas, en la industria en general. Digamos que históricamente los requisitos de seguridad no han sido muy amplios. Entonces, allí se encuentra un incremento inusitado y obviamente, digamos, a mayor número de dispositivos también han aumentado, digamos, las posibilidades de ser objeto de ataques. Entonces, como que las defensas tradicionales que hemos venido utilizando nos han llevado a replantear ciertos paradigmas, ¿no? Y eso es más o menos algo de lo que podríamos conversar el día de hoy, cómo hoy deberíamos reforzar nuestras estrategias de ciberseguridad, pero de alguna manera pensando diferente. Claro. Estos dispositivos, ¿cómo son? ¿Cómo se clasifican? Porque la gente habla de la nevera inteligente que hace el mercado por uno, pero también está la máquina industrial que de alguna manera cumple una función fundamental dentro de cualquier empresa. ¿Cómo se vienen clasificando esos elementos como para hacernos una imagen de lo que podría ser un ciberataque? Sí, en general, digamos que estos dispositivos lo que permiten, digamos, es mejorar la eficiencia, la manera en que se hacen las diferentes tareas, y eso obviamente redunda en un beneficio a la ciudadanía en general o a los usuarios en general. Entonces, aunque estas tecnologías realmente generan un valor significativo en este aspecto, indudablemente también representan un nuevo vector de ataque crítico para los equipos de seguridad. Entonces, podríamos decir en términos generales que cualquier tipo de dispositivo IoT o Internet de las cosas o digital o conectado es propenso a vulnerabilidades, ya sea por temas de hardware o por temas de software, y normalmente no han sido diseñados teniendo en cuenta pues requisitos muy estrictos de seguridad, o sea, piensan más en tener un mundo conectado. Entonces, esto genera una oportunidad pues para los ciberatacantes. Aquí, digamos, es donde nosotros decimos, normalmente hablamos de ciberseguridad, y la ciberseguridad está en esas diferentes capas de protección que podemos nosotros implementar para evitar un ataque. Pero el tiempo lo que nos ha dicho hoy en día es que en algún momento un ataque va a ser exitoso. En algún momento va a existir una brecha de seguridad, en algún momento nosotros vamos a estar expuestos. Entonces, hoy en día hablamos de un término que es ciberresiliencia, que es la capacidad que tiene una organización de poder trabajar aún bajo ataque. Entonces, aquí cambiamos un poco la forma en que miramos la problemática y empezamos entonces a pensar en aislar nuestros dispositivos críticos. Y la recomendación específicamente en este tema de transformación digital del tema de dispositivos IoT es cómo podemos, o una recomendación que se hace, es una técnica que se conoce como microsegmentación, que lo que nos permiten es aislar nuestros dispositivos críticos de tal manera que no sean alcanzables bajo. Entonces,
la propuesta de valor fundamental de este tipo de soluciones hoy en día es garantizar que aún bajo ataque nosotros podamos operar aislando los activos críticos de la organización. No importa si hemos sido afectados por un malware, por un ataque de fuerza bruta, por la explotación de una vulnerabilidad, garantizamos nosotros a nuestras organizaciones que puedan operar al tener aislados, digamos, estos activos críticos. Aplica tanto para el mundo IT como para el mundo OT como para el mundo IoT. Entonces, más que colocar capas adicionales para evitar ataques, es nosotros internamente evitar la propagación de un eventual ataque de tal manera que no alcancen nuestros activos críticos y podamos seguir operando. Yo sigo haciendo preguntas muy básicas y de pronto equivocado con la idea de que usted me corrija. El sector financiero, por ejemplo, cada unidad dentro del banco o dentro de la entidad financiera es un dispositivo que puede ser vulnerado. Cada usuario puede abrir una ventana para que se dé un ciberataque. En el caso de estos aparatos, ¿cómo se podría dar el ataque? ¿Qué tipo de ataques se identifican? Mira, finalmente, digamos, todos los dispositivos están interconectados a través de algún puerto por algún protocolo, independientemente del sistema operativo. La dificultad mayor, mencionabas el tema del sector financiero. En el sector financiero, digamos que nosotros tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Hay algo que entender y es que nosotros venimos de un mundo en donde había como un concepto de seguridad implícita. Teníamos unas redes de datos, esas redes tenían internamente unos centros de datos donde estaban los servidores, en donde estaban las aplicaciones y en esa misma área física estaban los usuarios con los temas de transformación digital, adopción de nube, movilidad, teletrabajo y todo esto, pues los usuarios salieron, las aplicaciones se fueron a la nube y hoy digamos que existen filosofías y arquitecturas que lo que deben estar fuera, ya no dentro de las organizaciones. El mundo de IoT o el mundo OT en general nos ofrece un reto adicional y es que al tener que conectarse sí o sí con el mundo, estos dispositivos que han sido hechos con un propósito específico, normalmente no se les puede colocar ningún tipo de agente o seguridad, porque incluso se pierden las garantías con los fabricantes. Son como un mundo aparte. Entonces, normalmente, a diferencia de un servidor de aplicación normal, no se puede instalar allí. Entonces hay técnicas mediante que se conocen como tab o por mirroring, en donde desde la red podemos capturar toda esa metadata, toda la información de los flujos y podemos nosotros hacer análisis de comportamiento, podemos clasificar los tipos de riesgos y podemos tomar contramedidas. De tal manera que la idea es que desde el perímetro nosotros podamos controlar ese tipo de temas. Ahora, algo que sí es importante mencionar que es un cambio fuerte, es que si antes nosotros considerábamos que el perímetro de nuestras organizaciones era el firewall, ¿sí?, a nivel de red, hoy en día realmente el perímetro se volvió la aplicación. Entonces estamos, y excúsame si me voy un poco técnico, pero digamos que hablando del modelo OSI, ya no estamos hablando de controles a nivel de capa 4, a nivel de puertos, de protocolos, sino estamos hablando de que tenemos que ir más a profundidad y hoy en día las reglas, hoy en día las políticas deberían estar definidas a nivel de aplicación, a nivel de capa 7, a nivel de proceso, a nivel de servicio. Entonces, en el mundo IoT igual podemos nosotros desde la frontera ver todo lo que, con quién se comunican, a través de qué puerto, de qué protocolo, con qué usuario, definir exactamente cuáles los flujos de información que deben ser permitidos y bloquear los que no sean requeridos, los que eventualmente puedan llegar a ser maliciosos. ¿Se podría estar dando, por ejemplo, espionaje industrial a través de estas máquinas? Por supuesto, de hecho, si tú revisas en todos estos esquemas de ciberguerra, no sé si viste hace poco temas de
chips colocados en dispositivos de diferentes países, los temas de la NSA instalando microchips para espionaje en equipos, o sea, se da tanto del lado de Estados Unidos, China, Rusia, bueno, y etcétera. Agrégale a eso los temas de ciberguerra por causas políticas y demás, por supuesto que se da. Y no se da solamente a nivel de hardware, también se da a nivel de software, o sea, son códigos maliciosos inyectados en diferentes tipos de aplicaciones. Se da mucho hoy en día con los temas de redes sociales, incluso. O sea, realmente la posibilidad de uno poder ser infectado es muy amplia y hay que reconocer que, digamos, la sofisticación de estos ataques excede el nivel de conocimiento que puedan tener los usuarios al día de hoy. Desde el decodificador de la casa para el televisor, por ejemplo. Sí, pues si tú revisas, todos necesitan una dirección IP, todos necesitan una conexión digital y esa dirección IP es como la cédula de ciudadanía de todos los dispositivos, es fácilmente identificable y fácilmente vulnerable. Los modems son uno de los factores de mayor riesgo, las cámaras de seguridad incluso, pero en el mundo industrial pues obviamente sucede igual. Le voy a poner dos ejemplos muy cotidianos antes de irnos al tema industrial. La escoba esa inteligente que uno compra y que va por toda la casa, ¿podría estar dando un mapa de lo que es la casa o transmitiendo los bienes de esa casa? No sé si hasta allá, no conozco ese caso particular, pero digamos que al menos una ubicación, al menos a través de él poder conectarse a otro tipo de dispositivo, porque normalmente estos son puentes, ¿no? O sea, no conozco de casos en donde este tipo de dispositivos salgan ese tipo de espionaje. Sí sé que en una computadora personal pueden tomar control de tu cámara, pueden tomar control de otros temas, pero básicamente al tener esa dirección pueden tener ubicación, pueden recopilar información, pueden, no sé, saltar a otro tipo de dispositivos, al mismo celular y demás. Don Jairo, y el otro tema que preocupa mucho a la gente y no sé si esté vinculado a este tema de seguridad es el de los vehículos. Perder el control del vehículo, ahora que ellos están conectados permanentemente a una computadora, a veces hasta la financiera que cobra ese vehículo, ¿qué tanto riesgo puede implicar? Riesgo eminente, o sea, porque es la misma arquitectura, es la misma manera de comunicarse, etcétera. Entonces no estamos exentos de ver. A mí no me gusta, digamos, hablar de esos temas de escenarios apocalípticos, en donde puedan, pero evidentemente hay casos documentados en donde centrales nucleares, temas de plantas de energía, los mismos vehículos, como tú mencionas, eventualmente pueden ser sujeto de ataques. Para allá iba. Incluso algunos gobiernos han sido extorsionados ante la posibilidad, por ejemplo, de que bajen la palanca eléctrica o toda la base de datos de los cuentavientes de ese servicio público sean atacados. ¿Qué tanta posibilidad hay de, por ejemplo, una central que está dando a un municipio energía pueda ser atacada a través de la ciberseguridad a pesar de estar en una red? Eso es completamente viable. De hecho, digamos, el tema, lo que sucede en términos generales, es que los gobiernos no son propensos, digamos, a divulgar este tipo de ataques. Es más frecuente de lo que uno se imagina, simplemente pues por un tema de seguridad nacional. Entonces muchas veces la información que llega a nosotros a través de los medios de comunicación masivos no nos cuentan toda la verdad. Ha sucedido con interrupciones en los servicios de internet, interrupciones en los servicios de luz, múltiples tipos de casos, incluso con los mismos teleoperadores. Cuando tenemos fallas en las redes celulares, normalmente el usuario no conoce toda la verdad. Claro. Don Jairo, ya hablamos un poco del problema. Usted, que es el que vende la solución, ¿cómo conseguir esa solución? ¿O cómo
empezar a colocar esos parches a la plataforma. Nosotros somos una alternativa de solución. Yo diría que en términos de ciberseguridad hay un mercado ya maduro en donde encontramos múltiples proveedores, tecnologías de punta. Hay una excelente red de canales de distribución y demás en nuestros países, y ante ese escenario digamos que todo está muy bien. ¿Dónde encontramos nosotros que podemos agregar valor? Es sobre todo en el conocimiento de lo que es el tráfico interno. Hoy en día muchas de las amenazas conviven dentro de nuestras redes sin ser detectadas. Entonces, más allá de seguir fortaleciendo ese perímetro, la invitación a las organizaciones es a fijarse, digamos, en el conocimiento, qué tanto conocemos nosotros del tráfico interno. Y ahí hablamos de tecnologías como la microsegmentación, hablamos de tecnologías como API Security, o sea, en donde el objetivo fundamental es, primero, la visibilidad, el entender realmente qué es, cómo se comunican o cómo trabajan nuestras aplicaciones, cuál es el perfil de nuestros usuarios y demás. Y a partir de ahí, obviamente, establecer las políticas correspondientes. Entonces, de nuestro lado, creemos que en una estrategia de confianza cero como filosofía, que tiene como pilares fundamentales: el primero, no confiar en nadie; el segundo, minimizar los privilegios; y el tercero, el monitoreo permanente, 7x24. La punta de lanza de nuestra estrategia son los temas de microsegmentación basado en software, y adicionalmente para todo el mundo de APIs, que hoy en día ha tenido un crecimiento inusitado, la posibilidad de inventariar, de conocer todo ese universo, poder administrar, digamos, la postura de seguridad e incluso hacer pruebas tempranas de desarrollo de nuevas APIs. Ahí le estamos apuntando nosotros hoy en día en el mercado, y complementamos las soluciones que puedan tener los diferentes usuarios de diferentes marcas, incluida la nuestra. Muy bien. Don Jairo, ¿lo devolvemos al Congreso Financiero en Panamá? Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias por atendernos. A ustedes muy amables por la invitación. Estamos pendientes del desarrollo, lo esperamos dentro de algunos meses para que nos siga contando sobre estos desarrollos tecnológicos. Lo saco de pantalla gusto. Y me pongo yo primero, y muchas gracias por estar con nosotros en estas entrevistas tan importantes del sector empresarial.